Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es con gran alegría y gratitud en el corazón que os saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero dar las gracias al reverendo Danilo Scarpelli, que me dio la bendición y el privilegio de predicar la palabra del Señor a nuestra amada iglesia Cristo mi Pastor, que en este año cumple 24 años de organización. Quiero felicitar a esta hermosa iglesia porque sigue firme en el Evangelio, una iglesia comprometida con la palabra, con la plantación de iglesias, con el cuidado del rebaño y con la obra misionera. Quiero saludar aquí con gran cariño no solo al pastor Danilo, a todo el equipo pastoral, pero también al consistorio, a los diáconos de la iglesia y a cada miembro de la iglesia presbiteriana, Cristo mi Pastor. Nosotros nos recordamos siempre de los bendecidos días que vivimos allá en Chile. Nuestros dos hijos mayores nacieron allá en vuestro país y en este mes de fiestas patrias en Chile hemos orado por ustedes y bendecimos al Señor que sigue haciendo de la iglesia Cristo mi Pastor una iglesia viva, firmada en el Evangelio y en la palabra del Señor. Muchas felicitaciones. Mis ganas, mi deseo era estar en Chile para abrazarles apretado, pero en este momento de pandemia es difícil también que estemos saludando con un abrazo apretado. Así que el Señor os proteja, os guarde, os bendiga y que esta amada iglesia siga siendo una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, cuyo pastor es nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor os bendiga, mi alma se regocija con ustedes. Entonces, en ese momento el pastor me invitó que les predicara la palabra del Señor, una palabra a la iglesia. Y yo invito entonces a toda la iglesia a abrir conmigo la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Lucas 8, nosotros haremos la lectura de los versículos del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. El texto aparece en pantalla para que usted pueda ver, pero escuche bien que nadie nos impida de escuchar la voz del Espíritu Santo en esta mañana. Así dice la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oramos al Señor, amados hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias, Santo Padre, en esta mañana, por la bendición de ser y de pertenecer a ti, oh Dios, y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque tú mandaste tu Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para dar su vida en la cruz y pagar mi deuda y la deuda de todos los hermanos. Y ahora, Padre, no tenemos deuda alguna ante tu tribunal. Y porque nos diste la fe como don, hemos creído en Jesucristo. Y entonces ya determinaste que ahora somos justos, justificados por gracia, por medio de la fe. Ahora, Señor, te doy gracias por la vida de la iglesia Cristo mi Pastor, porque esta es una iglesia que es una puerta abierta por el Señor. Y aunque estos hermanos vengan lidiando gran lucha, oh Padre Santo, tú les has protegido, les has sostenido, les has bendecido y tu presencia ha estado con ellos allá. Te pido, Señor, que haya paz en el corazón de la iglesia. Bendice a mi amigo pastor Danilo frente, oh Dios, oh Padre, al pastoreado del rebaño. Bendice al equipo pastoral, al consistorio, oh Dios, a cada miembro de la iglesia, a los diáconos. Señor, que en el nombre del Señor Jesucristo, la gloria de Jesús resplandezca en Cristo mi Pastor, y que muchos puedan ver tu gran amor,
reflejado en la persona de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador. Ahora, Padre Santo, habla a nuestro corazón. Oh Dios, déjame hablar un español claro y sin muchos errores, Padre Santo. Mi deseo es que no hubiera siquiera un error. Pero ten compasión de mí y lléname también con tu unción, pero para que tu palabra llegue al alma del pueblo que la escucha. Oh Dios, y que los hermanos sean alimentados, oh Dios. Y oh Dios, vean el Señor quitar su sed. Y oh Dios, vean sus vidas siendo llenas por el Espíritu Santo y por tu palabra. Habla con nosotros. Oh Dios, bendice a Cristo mi pastor en sus 24 años. Y que la bendición del Señor sea sobre la vida de esta amada iglesia. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en el año en que yo me fui de Chile, yo fui a pastorear una iglesia allá en la ciudad de Brasilia, la capital de nuestro país, Brasil. Y cuando llegué allá, yo pregunté al consistorio qué es lo que ellos esperaban de su pastor. Y cada uno dijo que deseaban un pastor que fuera un buen predicador, que fuera un buen maestro, que fuera un consejero, que pudiera predicar el evangelio, que fuera un instrumento para que la iglesia creciera. Pero el presbítero más jovencito, que estaba en su primera reunión de consistorio, y los otros decían, no, ese es una guagua, está empezando ahora, no le va a decir nada. Y él me dijo, pastor, yo solo quiero hablar una cosa. A mí me encantaría tener un pastor que se parezca con Jesús. Y yo dije, wow, él está solo empezando. A mí me encantaría tener un pastor que se parezca con Jesús. Y entonces me preguntaron a mí qué esperaba yo de la iglesia que yo anhelaba pastorear. Y obviamente la primera cosa que dije, yo también quiero ser pastor de una iglesia que se parezca con Jesús. Acá en este texto, amados hermanos, Dios utiliza a Lucas para, después de una encuesta, de una investigación histórica, escribir ese evangelio para dedicárselo a Teófilo, que era alguien que financiaba la predicación del evangelio y probablemente alguien de las clases más altas de Siria, de la región de donde venía Lucas. Y Lucas escribe a ese evangelio en orden para mostrar a Teófilo que él podría estar cierto de lo que había aprendido acerca del evangelio del Señor Jesucristo. Pero el Señor preservó a Lucas de error humano, de manera que él tuvo la inspiración del Espíritu Santo y nosotros tenemos en nuestra mano la propia palabra de Dios. Y en esta parte de su evangelio, el evangelista Lucas nos presenta a Jesús en su ministerio en Galilea. Y cuando nosotros vemos a Jesús en el auge de su ministerio, dedicándose integralmente a la predicación de la palabra y a bendecir a la gente, sin temor a dudas, yo les quiero decir que Jesús es el gran referencial de nuestro ministerio y de todo aquello que la iglesia necesita hacer en la predicación de la palabra. Al fijarnos en el ministerio de Jesús, evangelizando allá en Galilea, el desafío del Señor para mi corazón, para tu corazón, para la iglesia presbiteriana, Cristo mi pastor, es que ella sea una iglesia evangelizadora, teniendo a Jesús como paradigma, que el Señor haga de vosotros una iglesia evangelizadora. Y al fijarnos en el texto de la palabra, en primer lugar, la palabra del Señor nos dice que una iglesia evangelizadora es una iglesia que mira hacia afuera. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que mira hacia afuera. Fijémonos en la primera parte del versículo 1 de Lucas 8. Así dice el texto de la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Jesús no se quedó encerrado, amados hermanos, adentro de las 4 paredes de la sinagoga de Capernaum. Ustedes saben que el ministerio del Señor Jesús en Capernaum fue un verdadero avivamiento. Después de predicar el sermón de la montaña, del monte, Él sana a un leproso,
sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, y en el fin de tarde, en la puerta de la casa de Pedro, él predica la palabra y viene mucha gente y él echa muchos demonios y también sana a muchas personas, y los discípulos estaban impresionados con el gran avivamiento, pero viendo Jesús que todos quizá en el íntimo deseaban que, allá fuera la sed del reino de Dios, Jesús los pone a todos en el barco y atraviesa hacia al otro lado del mar de Galilea, del lago de Genezaret, para mostrar, amados hermanos, que el ministerio del Señor no fue desarrollado adentro solo de una ciudad o adentro de las cuatro paredes. En su primera venida, Cristo Jesús vino a predicar solamente a los judíos, pero aún así en toda aquella región norte de Israel, donde estaba Galilea, Jesús predicó en todas las ciudades y en todas las aldeas, alcanzando miles de personas con el evangelio. Y el texto nos cuenta que él iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Y él no iba por puras vacaciones o para puro merodear o solo observar lo que está sucediendo allá. No, el texto dice que cuando él va de ciudad y aldea en aldea, él va predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Fíjate bien, él va como un heraldo, es la palabra, eso significa la palabra predicando. Él es un heraldo de Dios Padre, él es el clímax de la revelación, pero él va anunciando el evangelio. Entonces la palabra predicando significa que Jesús fue como un heraldo, como un oficial que traía el mensaje del Padre Celestial, siendo él mismo el mensajero y el mensaje al mismo tiempo. Pero también dice el texto que él fue anunciando el evangelio, y el verbo usado en el griego aquí significa que él fue evangelizando. Y el evangelio, amados hermanos, es la mejor de todas las noticias, y el texto nos cuenta que él fue anunciando el evangelio del reino de Dios. No sé si usted sabe cuál fue el primer sermón del Señor Jesucristo. Si usted no sabe, puede leer después Mateo 4:17. Porque allá cuenta que Jesús, después de haber sido bautizado y después de vencer la tentación de Satanás en el desierto, el Señor entonces va predicando por todas las partes diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Es que las personas deberían reconocer sus pecados, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Gloria, había venido al mundo y iba a dar la vida en la cruz, en el monte de la calavera, para pagar los pecados de su pueblo. Jesús viene predicando el evangelio. Pero usted me puede decir: pastor, ¿cómo yo puedo predicar el evangelio? Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que decir por lo menos 4 cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que decir quién es Dios. Y entonces tú tienes que decir que Dios es el creador de todo cuanto hay. Él es justo, santo y bueno. Y creó el hombre para su gloria y para que se relacionara con él. Y entonces tú dices: ¿quién es este Dios? Pero en segundo lugar tú dices: ¿quién es el hombre? El hombre es pecador, porque Dios lo creó para él, pero el hombre se rebeló contra Dios. Y ahora entonces está en rebeldía y rebelión contra el Señor, y no se relaciona con Dios, y no lo ama sobre todas las cosas, y no lo prioriza, y no vive para su gloria. Y por esta causa el hombre merece la ira de Dios. Amados hermanos, todos nosotros somos merecedores de que Dios nos eche en el infierno, porque nuestro pecado ofende la santidad del Señor. Y si Dios nos fuera a tratar de acuerdo con nuestro merecimiento, todos nosotros ya estaríamos bajo la ira de Dios. Entonces el hombre es pecador y merece la ira de Dios, porque Dios es la autoridad más grande del universo. Y cuanto más grande es la autoridad a que se ofende, más grande es la ofensa. Pero ese Dios que es justo y nos debiera destrozar por causa de nuestros pecados, Él también es Dios de amor.
y con tanto amor mandó su único Hijo al mundo, Jesucristo, para morir en la cruz y pagar los pecados de su pueblo, de todo aquel que en Él cree. La tercera cosa que tú tienes que decir cuando predicas el Evangelio, amado hermano, querida hermana, es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Él tiene que ser Dios porque la deuda fue cometida en contra del gran Dios y solo alguien del tamaño de Dios puede pagar. Pero tiene que ser hombre, amado amigo y hermano, porque fuimos nosotros los hombres que pecamos y Él vino a pagar nuestra deuda. Entonces Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo y vivió una vida perfecta en este mundo sin pecado alguno, y en el auge de su vida adulta fue clavado en la cruz en el monte de la calavera. Recibió ahí toda la ira de Dios que yo merecía sufrir en el infierno. Cristo pagó en la cruz, querido amigo y hermano. Entonces, cuando Él decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba recibiendo el abandono que yo merecía recibir. Él fue desechado por su Padre. Y cuando Él dijo: está consumado, fue paga nuestra deuda. Y a partir de ahora, todo aquel en cualquier lugar de la tierra que crea que Jesucristo es el Señor, recibe el perdón de pecados. Y ahí la cuarta cosa que tienes que decir entonces es que delante de tan gran amor, el hombre debe arrepentirse de su vida de pecado y creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Creer en Jesucristo recibiéndole en el corazón por la fe y entregando nuestra vida totalmente a Él. Tú tienes que anunciar ese evangelio a todos aquellos pecadores para que reciban por gracia el perdón, la vida eterna, la justificación, la adopción como hijos de Dios, la reconciliación con Dios el Padre. Entonces, cuando tú vas a predicar el evangelio, tú dices quién es Dios, quién es el hombre, quién es Jesús y qué es lo que hizo en la cruz y qué es lo que el hombre debe hacer. Arrepentirse de sus pecados y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Y porque nosotros creemos que Él murió en lugar nuestro y resucitó, y creemos en Él como Hijo de Dios y nos sometemos a Él como nuestro único Señor y Salvador, entonces Dios, en el momento en que creemos, nos declara justos por la fe en su tribunal. Él nos dice: yo te declaro justo, inculpable, porque tú has creído en mi Hijo Jesucristo. A partir de ese momento, entonces, el Espíritu Santo viene y sella la vida de esa persona y ella empieza a ser un hijo de Dios. Mi estimado amigo allá en Chile, tú tienes muchos familiares, muchas familias que todavía no tienen Cristo en el corazón. Tú tienes muchos amigos que caminan lejos de Dios. Y la Biblia dice que quien no cree en Jesucristo no va a entrar en el cielo de Dios. ¿A ti te agrada el hecho de saber que algunos amigos tuyos o tu propia familia camina a pasos largos hacia el infierno? ¿Cómo ellos pueden recibir el perdón de pecados? ¿Cómo ellos pueden recibir la reconciliación con Dios? ¿Cómo pueden ser declarados justos en el tribunal de Dios? ¿Cómo pueden ser adoptados como hijos de Dios? Mis hermanos, es solo oyendo que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga la vida eterna. Que tú te levantes para mirar hacia afuera de las cuatro paredes de Cristo mi pastor y anunciar a Chile que solo Jesucristo es el Señor y que mucha gente en Chile reciba por gracia el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación que solo hay en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios haga de Cristo mi pastor una iglesia evangelizadora. Que tú entonces, mi amado hermano, aproveche el Facebook, el Instagram, el WhatsApp
y cualquier otra media social, otra para que puedas anunciar a tus amigos que solo en Cristo Jesús hay salvación, pero que tú utilices también el YouTube y cualquier otro medio, o un café, una conversación para decirle que Cristo amó tanto al pecador, que dio su vida en la cruz en su lugar, y quien se arrepiente y cree y confía en su vida en Jesús, recibe la vida eterna. Que Dios te utilice para ganar muchas almas para la gloria y para el honor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios haga de ustedes una iglesia evangelizadora. Pero pastor, ¿qué caracteriza una iglesia evangelizadora? Una iglesia evangelizadora es una iglesia que mira hacia afuera. Pero el texto de la palabra nos sigue diciendo, ¿qué caracteriza una iglesia evangelizadora? Una iglesia evangelizadora es una iglesia que hace discípulos. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que hace discípulos. Fíjate conmigo, aún en el versículo de número 1. Así dice el texto de la palabra de Dios. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y otras hermanas. Fíjate bien conmigo en el texto que mientras Jesús va predicando de ciudad en ciudad y aldea en aldea, Él no va solo. Él lleva a sus 12 discípulos. Él los está entrenando para que después que Él parta, ellos lleven el evangelio por toda la tierra, conforme Él nos mandó y nos ordenó. Entonces, ¿cómo los discípulos aprenden a predicar y a ministrar a la gente? Es viendo a Jesús predicando el evangelio. Es viendo a Jesús conversando con la gente. Es viendo a Jesús orando por las personas. Así ellos aprenden a hacer el ministerio, amados hermanos, observando a Cristo. Entonces Jesús hace un discipulado no solo en un salón de clases, pero el discipulado del Señor Jesús es el discipulado de la vida. Es compartiendo su vida el día a día. Ellos están 24 horas, 7 días por semana, 30 días al mes, 365 días al año, junto con el Señor Jesucristo. Ellos lo ven, ellos lo observan. Jesús está entrenando a sus discípulos para cumplir la misión. Y iban con él también algunas hermanas que van a ser instrumentos de Dios en la obra. Y el texto nos cuenta que una de ellas es María Magdalena, de la cual el Señor Jesús echó 7 demonios. María Magdalena anteriormente fue una mujer que vivió de prostitución. Pero el Señor perdonó sus pecados, la liberó del poder de las tinieblas, y ella fue una sierva preciosa en las manos del Señor Jesucristo. Y los 12 estaban ahí aprendiendo con el Señor. Entonces el texto nos enseña que una iglesia evangelizadora, además de ser una iglesia que mira hacia afuera, es una iglesia que forma discípulos. ¿No fue eso lo que nos dijo nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, queridos hermanos y hermanas? Cuando allá en la gran comisión nos dijo, id por tanto y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos mandó a ser discípulos, yendo, predicando el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas enseñándoles a guardar todo lo que Él nos mandó. El salón de clases tiene su lugar en la iglesia. Las personas necesitan aprender la doctrina de la palabra de Dios. Pero querido hermano y hermana, nosotros no podemos contentarnos solamente con el salón de clases. Nosotros necesitamos del discipulado de la vida. Y eso involucra, amado hermano, la convivencia en el cuerpo de Cristo. Los momentos post-culto en la iglesia, las reuniones de los pequeños grupos, las reuniones, queridos hermanos, de los ministerios de la iglesia, los momentos de pastoreo o con consejería con el pastor o con otros hermanos más experimentados. Querido discipulado, es compartir vida. El salón de clases tiene su lugar, pero solo el salón de clases nos lleva a las personas a la madurez, porque el Señor está diciendo aquí que nosotros tenemos que enseñar a las personas a guardar la palabra. Es una enseñanza que lleva
a la obediencia. Y yo te quiero decir, amado hermano, que conocimiento bíblico es muy importante, pero solo conocimiento bíblico sin práctica no es señal de maturidad, de madurez. Acá en la ciudad de São Paulo, en una parte donde hay mucha gente en la calle, por veces tú encuentras a hombres y mujeres drogadictos que son capaces de repetir capítulos, muchos capítulos de las Santas Escrituras. Ellos tienen conocimiento intelectual, pero no creen en el Señor y ni obedecen. Para tener madurez es necesario el discipulado, porque el discipulado es la enseñanza en la obediencia, es la enseñanza en fidelidad. Es así que el Señor nos enseña a ser discípulos, enseñándoles a guardar, a obedecer, a ser semejantes a Cristo Jesús, para que se parezcan con el Señor, para que sean moldeados a su imagen. Después que alguien cree en Cristo Jesús y recibe por gracia la salvación, ahora él tiene que ser entrenado para que crezca en santificación, para que sea cada día más semejante a su gran Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los hermanos allá en Chile saben que yo soy un gran admirador de historia de la iglesia. Y queridos hermanos y hermanas, en el tiempo de los puritanos, en el siglo XVII en Inglaterra, vivió un hombre que quizá fue uno de los más grandes pastores de la historia de la humanidad. Su nombre, Ricardo Baxter. Ricardo Baxter fue pastor en la ciudad de Kidderminster. Ese fue el tiempo de la composición, poco después de la composición de la Confesión de Fe de Westminster. Y Ricardo Baxter llegó en Kidderminster, hermanos y hermanas, y había solo 2 calles en la ciudad en que vivían cristianos de su iglesia. Y él empezó a predicar con gran pasión el Evangelio de Cristo. Y él se hizo una proposición. Él tomó el catecismo menor de Westminster y él entonces visitaba a la gente de su iglesia y le hacía la primera pregunta a cada uno de los miembros de la casa y preguntaba cómo estaba su corazón. Y entonces después, cuando él volvía a visitar a la familia nuevamente, él hacía la segunda pregunta. Y así hacía con cada miembro de la iglesia. Y la iglesia fue creciendo, hasta que después de 17 años que Richard Baxter estaba allá en aquella ciudad de Kidderminster, había más de 800 familias en su iglesia. Y solo había 2 calles de la ciudad en que no había miembros de su iglesia. Pero Ricardo Baxter y su asistente salían de su casa el lunes porque iban por los campos de la región para visitar a los miembros y entonces preguntarles sobre su corazón y estudiar con ellos la confesión de fe. Y ellos solo volvían a casa el día jueves para prepararse para el culto del fin de semana. Ese pastor discipuló a cada uno de los miembros y su iglesia fue muy poderosa en las manos del Señor. 100 años después de la muerte de Ricardo Baxter, pasó en aquella ciudad en el siglo XVIII el gran evangelista George Whitefield. Y George Whitefield, que fue uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia, escribió cuando estuvo en Kidderminster lo siguiente: hace 100 años que el señor Baxter pasó por esta ciudad y yo todavía puedo sentir el efecto de su ministerio poderoso después de 100 años que pasó por esa ciudad. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros discipulamos una generación, amados hermanos, nosotros dejaremos fruto para la eternidad, pero podremos influir en las generaciones siguientes. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Papá, yo te quiero preguntar, ¿tú has hecho de tu hijo un discípulo? Mamá, ¿tú estudias las escrituras con tus niños en casa? En ese tiempo acá, amados hermanos, de pandemia en São Paulo, yo me regocijé mucho porque yo pude percibir que muchas personas que ya no hacían el culto en el hogar, volvieron a hacer. Volvieron a leer la Biblia en el hogar con sus hijos, volvieron a orar con sus hijos en casa, volvieron a cantar y alabar al Señor. Entonces el Señor usó la pandemia para que su pueblo se acercara a Él.
Y tú no puedes perder esa oportunidad, porque ahora más que nunca tú estuviste cerca de tu familia. Entonces tú tienes que tomar, querido hermano, por lo menos un día por semana, para que puedas sentarte con tu familia y juntos ustedes cantan la palabra, ustedes leen un devocional o un texto que el pastor Danilo indica y ora con tu familia y tú haces tus discípulos adentro de la casa. Porque la responsabilidad de discipular a los hijos en el camino del Señor no es de la iglesia en primer lugar, es de los papás. La iglesia discipula por medio de los papás. Pero no solo a los papás, querido joven, ¿tú ya has discipulado a algún amigo tuyo? ¿Tú has discipulado a alguien en tu iglesia? ¿Tú estás estudiando la palabra de Cristo con alguien? ¿Tú estás compartiendo tu vida en Cristo Jesús con alguien? Para infundir en esta vida el Evangelio del Señor, para que esta persona pueda crecer y ser moldeada a la imagen de Cristo. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que hace discípulos. Cuando hacemos discípulos, ellos se hacen maduros y con la madurez que crecen van a ser otros discípulos para la gloria y el honor del Señor. Que Dios haga de Cristo mi pastor una iglesia evangelizadora en el nombre de Jesús. Amén. Pero para que ese sermón no tome más tiempo, nosotros tenemos que fijarnos en el último lugar, en lo que dice el texto. El texto nos presenta una iglesia evangelizadora. Pastor, ¿qué caracteriza una iglesia evangelizadora? Una iglesia evangelizadora es una iglesia que mira hacia afuera. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que hace discípulos. Pero en tercer y último lugar, el texto de la palabra nos dice que una iglesia evangelizadora es una iglesia que invierte en el reino. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que invierte en el reino. Leamos, hermanos y hermanas, versículos 3. Versículo 2 nos habló de María Magdalena que seguía al Señor. Y ahora el 3 hablará de otras mujeres. Dice así el texto: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús tiene un equipo de 12 misioneros con Él. Y los está entrenando para que sean los líderes de la iglesia de Cristo Jesús por las décadas que vienen por delante. Pero Jesús está en su humanidad y en su humanidad Él tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que alimentar a estos hombres que está entrenando para el ministerio. Y aunque sea el Señor de la gloria, Él decide usar la colaboración de estas hermanas. Ya está María Magdalena, de la cual hablé, que fue liberada por el Señor. Pero también está Juana, mujer de Chuza. Chuza era el intendente del rey Herodes. Probablemente el Señor Jesús sanó el hijo de ellos cuando estaba en Caná y ellos en Capernaum. Era una mujer de buenas condiciones con finanzas que invertía en el Señor Jesucristo. Hay otra aquí con un nombre latino, Susana, que también utilizaba sus bienes. Y también María Magdalena. Pero otras hermanas que también no eran tan ricas así, pero con lo que podían invertían en la obra del Señor Jesús, usando sus finanzas para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que alcanzar todo el mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Pero es necesario que la iglesia tenga sostenimiento. Y Dios utiliza a los miembros para que sean fieles en sus diezmos y también en sus ofrendas. Ustedes tienen un buen equipo pastoral allá. Hay que sostenerlo con dignidad. Pero también hay iglesias que necesitan ser plantadas. Y hay misioneros en distintas partes. Amados hermanos, todos nosotros, miembros de la iglesia de Cristo Jesús, debemos ser fieles en devolver nuestros diezmos de acuerdo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Pero además de los diezmos, todos nosotros también, hermanos y hermanas, debemos ser generosos en las ofrendas para la casa de Dios, para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Santos hermanos y hermanas, el Señor nos utiliza a nosotros con nuestros bienes para que sostengamos el trabajo de la iglesia de Cristo Jesús. Y si tú quieres que tu iglesia sea una bendición en Santiago, en Chile y en el mundo, tú tienes que ser generoso en tus ofrendas. Hermanos, cuando yo estuve allá con vosotros en Santiago, hubo un tiempo que nuestra iglesia pasó por luchas en la cuestión de las finanzas. ¿Quién es de este tiempo se va a acordar de esto? Y yo tenía un principio, amados hermanos, cuando salí del seminario, que yo escuché hablar de un gran hombre usado por Dios llamado George Miller, quien no pedía plata a nadie.
Y en ese tiempo que nuestra iglesia pasó por luchas allá en Chile, obviamente nosotros que trabajamos allá fuimos afectados. Y hubo un día, amados hermanos, que yo estaba allá en Chile y se me acabó la plata. Yo tenía el desayuno con Cleusa por la mañana, fue en el tiempo en que David nació, poco antes de eso, y no teníamos ni que almorzar en este día. Y nosotros oramos y le contamos al Señor. Y le dijimos a Él que no íbamos a pedir nada. Y un hermano que es miembro allá de la iglesia, quizá está escuchándome ahora, estaba viviendo fuera de Chile, recibió en su casa la visita de otro hermano de la iglesia. Y hacía un mes que ese otro hermano había traído para mí una tarjeta de ese otro país. Pero sucedía que aún en un mes, él no había logrado entregarme esa tarjeta. Y entonces en ese día en la mañana, este hermano pasó en mi casa y dijo: pastor, hace un mes que yo traje esa tarjeta de ese otro país, una tarjeta de recuerdo del país, ¿correcto? Entonces, de un lugar turístico. Y yo no se lo entrego y le pido perdón, pero voy a pasar allá en su casa bien tempranito y le voy a entregar esa tarjeta. Yo le dije, ok. Y entonces el hermano me entregó la tarjeta. Cuento corto. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa con Cleos para desayunar, yo abrí la tarjeta, hermanos. Y para la gloria de mi Señor, de esa tarjeta cayeron $100. Y aquella semana no faltó nada en nuestro hogar, porque Dios nos sostiene usando personas que tienen un corazón abierto para hacer una bendición en las manos de Cristo Jesús. Entonces, no sea mezquino. Si Dios ha movido tu corazón para bendecir a algún misionero, sea generoso. Si Dios ha movido tu corazón para bendecir a tu iglesia, quizá algún misionero esté necesitando de algún recurso y tú ni siquiera lo sabes. Pero es por medio de personas generosas que Dios sostiene a aquellos que caminan con fidelidad en su obra. Que Dios te dé un corazón generoso para que vuestros pastores sean sostenidos con dignidad, para que nuevas iglesias sean plantadas en Chile, para que la obra se expanda para la gloria y el honor del nombre de Jesús. Yo le quiero preguntar, ¿tú eres un creyente evangelizador? Una iglesia evangelizadora solo será evangelizadora si sus miembros fueren evangelizadores, verdaderos evangelistas. El Señor te desafía en este mensaje a ser un evangelista para la gloria y el nombre de Jesús. Una iglesia evangelizadora es compuesta por creyentes evangelizadores. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que mira hacia afuera. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que hace discípulos. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que invierte en la obra. Querido hermano, si tú te has avergonzado del Señor, pídele perdón en este día. Y levántese para anunciar al mundo entero que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tú te levantes, hermano, no solo para mirar a tu ombligo, pero que tú puedas, de hecho, querido hermano, estudiar la palabra con otras personas, quizá una vez por semana. Use tu hogar para eso, para ser discípulos para Cristo Jesús, para que la iglesia crezca en madurez. Pero que tú también seas generoso y fiel en los diezmos y utilice las ofrendas para bendecir la obra de Dios. Ciertamente el Señor va a suplir todas tus necesidades y tú vas a seguir siendo una gran bendición en las manos de Cristo Jesús. Que el Señor haga de Cristo mi pastor en este tiempo de aniversario una iglesia evangelizadora, una iglesia que mira hacia afuera, una iglesia que hace discípulos, una iglesia que invierte en la obra. Reciban el saludo del pastor de antaño que los trae en su corazón. Que el Señor les bendiga muchísimo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.